Bienvenido, hermanos. Vamos a una nueva lección. Ya estamos entrando en la lección número 21. Vamos al capítulo 5 de Primera de Pedro, con la cual estaremos finalizando esta epístola. Vamos a algunos asuntos interesantes que nos presenta este capítulo. Tenemos el consejo que Pedro da a los ancianos, también el consejo que da a los jóvenes, les pide que tengan cuidado y estén alerta contra el enemigo, Satanás, y finalmente da los saludos y despedida. Es un capítulo con versículos cortos, así que vamos a estar analizando esto de una manera breve. Empieza Pedro dirigiéndose a los ancianos. Sabemos pues que toda congregación que está bien establecida requiere ancianos, y los ancianos pues son los encargados de velar por la salud espiritual de sus miembros y por aquellos que están bajo su cuidado. Vamos a ver algunos consejos pues que da el apóstol Pedro a los ancianos. En primer lugar, Pedro se presenta también como anciano. ¿Por qué Pedro lo hace de esta manera? Pues bueno, de anciano a anciano, las recomendaciones o las sugerencias que él haga pueden ser de alguna manera mejor aceptados. Entonces, quiere ponerse en la posición de autoridad que él también tiene y a la vez como ejemplo de lo que él también ha vivido en su vida. Se presenta no solo como anciano, sino también como testigo de Cristo. No es solo anciano, sino va a aportar más autoridad en el hecho de que él estuvo con Cristo y anduvo con Cristo durante el ministerio de él y fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Es importante que nosotros entendamos que Pedro con esto está mostrando que está capacitado para poder aconsejar a aquellos que están al frente de una congregación. Se muestra también como participante con ellos en el ministerio que Dios ha encargado. Entonces, una manera noble de introducirse para ganar la aceptación de aquellos que van a escuchar sus consejos. Ahora, aconsejar a un anciano no es fácil, pero un anciano o de anciano a anciano, pues los consejos van a ser mejor recibidos por parte de las personas que van a escuchar sus consejos. Uno de los primeros consejos que da es que cuiden del rebaño de Dios. El ministerio, pues, de todo anciano es cuidar del rebaño. Dios le ha puesto a cargo de algunas personas y ellos tienen que hacerlo con diligencia y con mucha seriedad al respecto. Tenemos el caso, pues, de los antiguos pastores, ya hablando del Antiguo Testamento. Muchas veces fueron reprendidos, sobre todo en el libro de Ezequiel, porque los pastores no estaban cuidando debidamente al rebaño y más bien estaban aprovechándose del rebaño, tomando la leche, tomando la lana y todo lo que era posible de una oveja, pero ellos habían descuidado pues a las ovejas. Entonces a ellos se les llamaron malos pastores y Dios prometió levantar ya en los últimos tiempos al verdadero pastor y este es Jesucristo. Ahora Jesucristo se presenta como el verdadero pastor, pero también hay personas que están encargadas de cuidar el rebaño. Una de las primeras cosas que debe hacer todo anciano es reconocer que el rebaño es de Dios. No, él no es dueño del rebaño. El rebaño pertenece a Dios. Entonces debe hacerlo con diligencia al tener bajo su mando un rebaño que no es de él y que en realidad pertenece a Dios. Cuando a veces la gente que están dirigiendo la iglesia no comprenden pues que el ministerio es de Dios, pues se creen dueños o se hacen dueños de las congregaciones. Y es un problema eso, porque ellos no saben que en realidad a quien pertenece toda la obra es al Señor. Y empiezan pues a actuar de una manera incorrecta. Entonces, ese es el enfoque que creo que
Pedro quiere dar a los ancianos que entiendan ellos su ministerio, su responsabilidad, frente a la responsabilidad de cuidar un rebaño que pertenece a Dios. Ahora, ¿por qué mucha gente quiere estar al frente de una congregación? ¿O por qué muchos quieren tener el cargo de anciano? A veces puede haber razones equivocadas. Y cuando las razones son equivocadas, la manera en cómo se ejerce el ancianato, pues va a ser también equivocada. Pero, en primer lugar, recomienda a los ancianos que el trabajo que van a hacer no lo hagan por obligación. O sea, no deben pues sentirse que el trabajo es algo pesado, una carga difícil de llevar. Si no lo están haciendo por los motivos correctos, pues ellos van a sentir esa carga y no van a ejercer su función de acuerdo a la voluntad o de acuerdo al criterio de Dios. También dice, no lo hagan por ambición al dinero. Es importante pues saber de que el dinero a veces es la raíz de todos los males. Y mucha gente se acerca también al ministerio pensando que va a conseguir mucho dinero. Pero eso sería una razón errada de llegar al ministerio para ser ancianos. Entonces, los ancianos deben comprender pues que debe haber un verdadero motivo para servir a Dios. Y los motivos equivocados son hacerlo como una carga y en segundo lugar, hacerlo por dinero. Entonces, no estamos aquí en el ministerio por esas razones. El enfoque correcto que recomienda Pedro para estar al frente de una congregación o frente al rebaño es servir a Dios. En realidad, lo único que debe mover al verdadero ministro es servir a Dios. Ya no hablamos solo de ancianos, sino cualquier persona que está a cargo o que tiene un ministerio dentro de la iglesia. No debe olvidar este punto que es importante. Todo lo que hacemos no es con el afán de tener fama, no es con el afán de tener dinero, ni con el afán de creernos mejor que los demás. En realidad debe ser con el afán única y exclusivamente de servir a Dios, puesto que Él nos ha rescatado de un mundo perdido y nos ha dado un privilegio tan grande y una promesa tan grande de una esperanza, pues debemos servir a Dios con corazón y con el alma, no sentir una carga para este trabajo, para este ministerio, mucho peor siendo ancianos. Ahora, cuando las razones son equivocadas, también puede llevar a actos equivocados. Y es lo que Pedro va a recomendar a los ancianos, que no deben ser tiranos con los miembros. Yo decía de que he visto gente que está al frente de una iglesia que se vuelve como un tirano o como un mandamás en las congregaciones. Y piensa que el ministerio es ordenar y mandar, y a los que no obedecen, a veces muchos les amenazan, y de esta manera no puede ejercerse un ministerio de parte de Dios. A veces algunos ancianos yo he visto que quieren dirigir la iglesia como si fuera una empresa, y en la cual todos los demás miembros son empleados. Hermanos, esta es una razón equivocada y una acción equivocada respecto a nuestro trabajo dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Debemos de estar conscientes, pues, de que nuestro ministerio es de voluntario delante de Dios y para servir a Dios. Dice finalmente Pedro, pues, que es importante que nosotros sirvamos de ejemplo para el rebaño. Como yo decía anteriormente, cuando nosotros no entendemos el ministerio o la responsabilidad que tenemos como ancianos, pues pensamos que nuestro trabajo es ordenar a las personas para que hagan el ministerio. Pero no es lo que está haciendo Pedro. Lo que Pedro dice, que en todo tiempo aquellos que están al frente deben mostrarse ejemplo para el rebaño, deben ser ejemplo para el rebaño.
Un buen líder no es aquel que dice qué es lo que ellos tienen que hacer, sino siempre va a mostrar la manera en cómo se debe hacer. Y si lo hace de una manera correcta, todos los hermanos y todo el rebaño va a seguir uh, las sugerencias o lo que los ancianos dicten. Si no, de caso contrario, lo que va a producir es rebeldía. Cuando se encuentra personas tiranas, lo que provoca es rebeldía en los miembros y empiezan los conflictos entre los dirigentes y aquellos que están al servicio de Dios. Ahora, lo que los ancianos sinceros cuando realizan el trabajo deben comprender es que cuando aparezca el verdadero pastor que ya mencionamos anteriormente, ellos recibirán la corona de gloria. Esa corona que todos esperan y esa corona que todos quisiéramos alcanzar. Si realizamos bien nuestra obra dentro del ministerio, debemos saber pues que algún día vamos a tener nuestra recompensa. El pastor mayor pues quiere que nosotros hagamos nuestra obra conforme a lo que él quiere dentro del reino. En segundo lugar, va a dirigirse a los jóvenes. Toda la congregación tiene jóvenes y pues los jóvenes deben saber cómo conducirse dentro de la iglesia. Pedro va a aconsejarles a ellos. En primer lugar, hablando ya de los ancianos dentro del contexto, dice a los jóvenes que aprendan a someterse a los ancianos. Bueno, si nosotros revisamos el griego, es el mismo término presbíteros que se utiliza en la primera parte, el que se utiliza aquí en el término anciano también. Si nosotros nos ceñimos al contexto, pues vamos a entender que se está refiriendo Pedro a los ancianos que están al frente de la congregación. Aunque hay muchos teólogos y estudiosos de la área que piensan que aquí no se refiere a los ancianos, sino a hombres de edad adulta. Cualquiera sea la situación, si nosotros nos pegamos más al contexto, pues sería una mejor interpretación de los ancianos dentro de la congregación. Ahora, sabemos pues que los jóvenes están en esa etapa de rebeldía y a veces que están en contra de lo que significa autoridad, sobre todo ya en nuestro tiempo. Pero los jóvenes deben aprender que es importante pues someterse a las autoridades, como lo dijo Pablo en alguna de sus epístolas. Todas las autoridades que nosotros tenemos han sido puestas por Dios. Así no nos guste, pues debemos someternos a los designios de nuestras autoridades. Mucho más siendo jóvenes, es importante que aprendamos a someternos. Ahora, el joven no solo va a tener relación con los líderes, sino también a relacionarse con los demás miembros de la congregación. También jóvenes con jóvenes. Ahora, mientras prevalezca el orgullo en el corazón del joven, no va a poder mantener una buena relación con los líderes ni tampoco con los otros jóvenes. Entonces, Pedro recomienda pues vestirse de humildad. La humildad es el único o la única virtud del creyente que va a permitir una mejor relación, tanto con las autoridades como con los demás miembros de la congregación, y en este caso con los demás jóvenes. Ya dijo Cristo en alguna ocasión, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo podemos tener una vida reposada, una vida quieta, una vida de buena relación con los demás? Vistiéndonos de humildad. Y si somos jóvenes, con mayor razón. Pues como yo decía al principio, uno de los problemas más grandes del joven es el orgullo, porque el joven piensa que es el dueño del mundo y que todo está bajo sus pies.
y que todo lo puede. Sin embargo, el orgullo también nos lleva a los errores y nos lleva a caer. Dice Santiago que a un paso del orgullo está la caída. Y hay otros pasajes también en el Antiguo Testamento que se refieren a que el orgullo, tras del orgullo viene la caída. Entonces, Pedro quiere recalcar el hecho que en realidad Dios y el orgullo no pueden convivir, o que Dios más bien está en contra de los orgullosos. Por eso el joven debe aprender humildad y todo creyente debe aprender lo que es la humildad, porque Dios está con los humildes, dice, y Él da su gracia a los humildes. Vamos viendo que esta palabra humildad va mencionando muchas veces Pedro. Mencionó en el versículo anterior y también en este versículo. Dios quiere que los hombres sean humildes, que se dejen gobernar por Dios. Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios, que sería el verdadero término de humildad que viene de la parte fértil de la tierra, del humus, que es la parte que en realidad da fruto a lo que es las semillas. Dios quiere que nosotros seamos en el sentido de que nos dejemos moldear por la mano de Dios. A veces el joven piensa que tiene todo el control en la vida y que él puede hacer de su vida lo que quiera. Quiere controlar su vida. Pero el término humildad significa más allá de querer controlar nuestra vida. Es dejar que nuestra vida esté sometida bajo el poder de Dios o que esté sometido bajo la voluntad de Dios. Y eso es un problema no solo para los jóvenes, sino posiblemente para todos los miembros de la congregación. O sea, queremos seguir tomando el control de nuestra vida sin dejar que sea Dios quien actúe en nuestra vida. Pero ahí Pedro está recomendando a los jóvenes que se dejen someter o que se sometan a la mano poderosa de Dios, porque en realidad Dios es quien tiene el plan. A veces nosotros podemos tener muchos planes, podemos tener muchas expectativas en nuestra vida, pero finalmente lo que prevalecerá será que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Ahora, si nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, si aprendemos a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, lo que viene luego es lo interesante y lo que menciona Pedro. Serán exaltados a su debido tiempo. O sea, no es nuestro tiempo, el tiempo es de Dios. Pero si nosotros siempre estamos buscando que Dios sea quien actúe en nuestras vidas, tarde o temprano, esa actitud va a llevarnos a que Dios, por ejemplo, derrame sus bendiciones en nuestra vida. Entonces es importante que comprenda esto y que todos los creyentes comprendamos esto, que el depender de Dios va a ser una manera en cómo Dios nos va a bendecir en nuestra vida. A veces nosotros como personas solemos desesperarnos porque queremos cosas y queremos que ya Dios actúe en pedidos que nosotros hacemos a Dios. Pero a veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y Él ve el tiempo preciso para actuar en nuestras vidas. Pero nosotros como seres humanos pues nos desesperamos y a veces queremos abandonar la fe o apartarnos de Dios porque no vemos que Dios a veces parezca que Dios está actuando en nuestra vida. Entonces, tratamos nosotros de ayudarle a Dios. Ahora, vivir toda esta realidad espiritual pues trae problemas, no solo con nosotros, sino a veces con la gente del mundo, como Pedro mismo lo dice. A veces querer vivir la vida cristiana hace que la gente nos odie y que tengamos enemigos a veces en la vida cristiana. Entonces eso produce ansiedad en nosotros como cristianos. A veces estamos ansiosos o llenos de presión del mundo y la lucha que tenemos espiritual y la lucha a veces con los vecinos, quienes nos odian por causa de Cristo, pone gran ansiedad en nuestra vida. Lo que Pedro dice, bueno, no estén ansiosos por nada, sino pongan vuestra ansiedad en Cristo, ya que Él es quien cuida nuestras vidas.
¿no? Si ya debemos saber los cristianos es que Dios no nos ha abandonado, Cristo no nos ha abandonado, sino que Él está pendiente de nuestra vida. Y que aunque parezca que Dios no, a veces como que está lejos de nosotros, pues debemos de entender como cristianos de que Él sí está viendo nuestras vidas, o sí está cuidando nuestras vidas. Y cualquier problema que tengamos, pues pongamos en nuestra vida en sus manos. Pongan, dice, vuestra ansiedad en Cristo, porque Él está cuidando de vuestras vidas. También va a recomendar Pedro, pues, que los creyentes estén pendientes del enemigo. Eh, es algo que nosotros debemos siempre estar alertas y nunca descuidar. Si Adán y Eva hubiesen sabido y hubiesen estado pendientes de esto, pues Satanás no hubiese ganado terreno en la vida de ellos. Pero precisamente ellos, en cierto sentido, no consideraron qué tan serio es el enemigo y por eso cayeron en la trampa del enemigo. Aquí Pedro está diciendo a los ancianos y posiblemente a los jóvenes también, pues, que tenemos un enemigo y que debemos tener cuidado con ese enemigo. Si nosotros no conocemos al enemigo y si no sabemos las artimañas del enemigo, pues podemos caer fácilmente presa de él. Vamos a ver en el versículo 8 al 11 qué nos dice Pedro al respecto al enemigo. Ahora, una de las primeras sugerencias y de la manera en cómo Satanás ataca nuestras vidas es mediante los deseos de nuestra naturaleza humana. Vimos en Santiago acerca de que a veces estos deseos nos seducen y a veces hacen presa de nuestra vida hasta que finalmente, dominando nuestra vida, producen la muerte en nosotros. Por eso Pedro recomienda, pues como arma contra el enemigo, el practicar el dominio propio, o sea, el someter a veces la vida y nuestros deseos a los designios de Dios y a su voluntad. Pablo en una ocasión, de una manera un poco exagerada, él dijo, yo a veces tengo que someter mi cuerpo, dice, y obligarle a que me sirva, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque Pablo estaba consciente de esta lucha y de lo que a veces es nuestros deseos carnales y cómo Satanás, el enemigo, puede aprovecharse de esos deseos para destruir nuestra vida espiritual. Por eso Pedro está sugiriendo a los hermanos pues que practiquen el dominio propio en sus vidas. Eh, También sugiere de que deben mantenerse alertas. O sea, no podemos descuidarnos espiritualmente o dar por sentado nuestra vida cristiana, sino siempre tenemos que estar examinando nuestras vidas en expectativas acerca de lo que a veces las artimañas de Satanás utiliza para destruirnos. Alerta es un término militar, pues sabemos de que si estamos en guerra, pues no, el soldado no va a estar durmiendo, va a estar siempre alerta con su equipaje preparado y también con las armas para defenderse. También de la misma manera Satanás y nuestras armas espirituales deben estar listas para cualquier asunto. En una ocasión, pues Jesucristo, después de que estuvo orando, regresó y encontró a sus discípulos durmiendo. Y él les dijo, velen y oren, porque aunque el espíritu está presto, la carne es débil. Y vimos que anteriormente precisamente Pedro está diciendo de que los deseos de la carne pueden destruir nuestra vida. Satanás puede aprovecharse por los deseos de la carne. Entonces practiquen el dominio propio, manténganse alerta, dice el apóstol Pedro a los jóvenes y también a los hermanos. Manténganse alerta. Y va a ser una comparación bastante clara para que nosotros podamos entender la seriedad del caso. Dice que el diablo es como un león que busca a quien devorar, como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, dice otras versiones. Entonces, el diablo es un enemigo que está buscando a la presa más fácil para poder dominar. O sea, el león no ataca a las presas, a los animales más fuertes.
o a los líderes de las manadas. Generalmente, a veces los leones atacan a los bebés o a algún animal que está enfermo. Siempre va por los más débiles. Y él, mejor que nadie, conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Entonces, él va a estar pendiente siempre de utilizar nuestras debilidades para destruir nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos hacer los creyentes? ¿Qué deben hacer los jóvenes? Pues mantenerse alerta y estar pendiente a las artimañas de Satanás. Pablo dice, yo no desconozco las artimañas de Satanás, le conozco muy bien. Conocía al enemigo y nosotros debemos conocer al enemigo. No debemos darnos por confiados. Siempre él está buscando la manera en cómo puede destruir nuestra vida espiritual. Por eso Pedro dice, resistan al diablo. No se dejen fácilmente engañar. Hagan resistencia y mantengan la fe, que es un punto importante. O sea, cualquiera sea la manera en cómo Satanás quiera destruir nuestra vida, o sea, que el mundo nos presione, o las dificultades, el sufrimiento que encontramos en el mundo, como venimos viendo en Pedro, pues nunca abandonen la fe, dice Pedro. Y quizás es la parte central de lo que menciona la epístola primera de Pedro. Dice, ante toda adversidad, ante todo sufrimiento, nunca abandonen la fe, sino mantengan firme esa fe. ¿Cómo dando consuelo a las personas que están sufriendo persecuciones, ataques de Satanás? Pedro les dice, bueno, no son ustedes los únicos que están sufriendo estos problemas. En realidad, en todas partes del mundo, todos los creyentes están teniendo la misma clase de sufrimientos que ustedes están, en las cuales ustedes están. Entonces, no debemos, a veces nosotros nos sentimos únicos, como en el caso de Elías, cuando le perseguía Jezabel, él dice a Dios, ya todos en realidad han perecido, solo yo he quedado como profeta de Dios. Sin embargo, Dios le dice, no, aún quedan muchos y yo he escogido a algunos que están ahí, no te desanimes. De esa misma manera, a veces nosotros como cristianos podemos encerrarnos en nosotros y pensar que, bueno, que somos los únicos que estamos sufriendo. Pedro aclara, en todas partes del mundo, todos los creyentes están padeciendo lo mismo que ustedes están padeciendo. Así que no se desanimen, sino manténganse firmes en la fe. ¿Por qué? Porque al final Dios mismo dice, los restaurará, los afirmará y los establecerá. O sea, a veces las pruebas pueden ser por un tiempo nada más. Y Dios no va a permitir que, pues, dice, vengan pruebas más allá de las que podamos soportar. Y a veces las pruebas son para ayudarnos a crecer, a madurar en la vida cristiana. Pero si nosotros resistimos, si no abandonamos la fe, al final Dios mismo va a bendecirnos, dice, va a hacernos más fuertes, va a afirmarnos y a establecernos dentro de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. ¿Y quién mejor que Pedro para entender esto? Porque una vez ustedes recuerdan de que Pedro estaba bien orgulloso porque él se creía demasiado fuerte y le dijo a Cristo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Le dijo Cristo, dice, en verdad te digo, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y pues le encontramos luego Pedro negándole a Cristo por 3 ocasiones. Y Jesucristo dice, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he pedido a Dios para que tu fe no falle. Y una vez que seas restaurado, dice, puedas también aconsejar a tus hermanos. Entonces, esto pienso que es algo que Pedro vivió y él entiende este aspecto, sabe el peligro de Satanás, pero sabe también que al final, si nosotros mantenemos firmes en la fe, Dios va a restablecernos y va a afirmarnos. Y ahora ya él es un hombre adulto, ya es anciano y pues sabe que Dios es fiel
a la promesa. Y Dios mismo ya le ha establecido y afirmado como creyente dentro de la congregación. Dice, todo poder y gloria pertenecen a Dios por los siglos de los siglos. Entonces, este mismo Dios que busca siempre las cosas buenas de nosotros, que si nosotros mantenemos nuestra fe, Él va a restablecernos y a establecernos, pues Él es quien merece todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entramos a la parte final del capítulo donde Él envía saludos y se despide de los hermanos. En el capítulo 12 el versículo 12 al versículo 14. Pues menciona de que él está escribiendo por medio de Silvano. Posiblemente Silvano es el amanuense que está escribiendo. Y él ha escogido a Silvano porque considera que Silvano ha sido un hombre fiel. Bueno, sin duda tenía una buena relación Pedro con Silvano y él le reconoce como un hombre o como siervo fiel ante Dios. Y está escribiendo, es quien está escribiendo la carta. Su propósito, pues, es para animarles y confirmarles. Él declara ya en la última parte cuál fue el propósito por el cual le escribió la epístola. Y dice que la razón principal era porque quería animarles. Sin duda, volvemos a entender de que muchos estaban abandonando la fe por causa de las persecuciones y del sufrimiento que estaban pasando. Y él y el apóstol Pedro quieren animarles a seguir adelante. También confirmarles en la fe que ellos han recibido o en la gracia que han recibido. Que se afirmen los hermanos en esa gracia y que no abandonen. Exhorta a mantenerse firmes en la gracia que han recibido de parte de Dios. Nuevamente utiliza el término soldados. Hay que hacer un esfuerzo y esforzarse espiritualmente para mantenerse y no caer de la gracia. Hay algunas denominaciones y algunas sectas que dicen que pues de la gracia no se puede caer, pero tanto el apóstol Pablo en Gálatas como aquí el apóstol Pedro está diciendo de que procuren mantenerse en la gracia. Esto abre la posibilidad pues de que un creyente puede caer de la gracia, pero el verdadero creyente y lo que Pedro está aconsejando es que se mantengan firmes. Manda saludos de los que están en Babilonia. Pues ya vimos en la introducción que esta carta fue escrita de Roma y Babilonia pues era en el primer siglo considerado de manera simbólica como la Babilonia o la Gran Babilonia. También podemos ver dentro del Apocalipsis. Entonces, muchos hermanos que estaban en Roma estaban enviando saludos a los hermanos del Asia Menor. También manda saludos Marcos. Sabemos que Marcos ya estuvo también en Roma junto con el apóstol Pablo también. Después de que hicieron las paces, pues Marcos estuvo en Roma. Y aquí aparece Marcos también enviando saludos a los hermanos. Recomienda pues un saludo de creyentes. Era costumbre y pienso de que, o si no era costumbre, está el apóstol Pedro diciendo de que el saludo debe ser con un beso fraternal, como hermanos y como miembros de la comunidad de Cristo. Debe ser ese ósculo santo, menciona en algunas otras epístolas del apóstol Pablo. Desea pues paz a todos los que están en Cristo. Que todo saludo y todas palabras finales, pues los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, el deseo es que todos los creyentes vivan la paz que solo puede existir en Cristo. En realidad, fuera de Cristo no puede haber paz, pero los que estamos en Cristo en realidad hemos sido bendecidos y siempre ellos están pidiendo que la gracia abunde en el creyente y también la paz, que es en realidad lo que necesitamos en nuestras vidas y que a veces cuando no hay la paz, lo que hay en nuestras vidas es sufrimiento, pero Dios
Y Pedro quiere en este momento que todos los creyentes en Cristo podamos gozar de esa paz que solo podemos encontrar en Él. Vamos a ver de una manera breve el bosquejo del capítulo 5. Pues vimos a los ancianos dirigiéndose del versículo 1 al 6, a los jóvenes se dirige del versículo 5 al 7, habla de enemigos del versículo 8 al 11, y los saludos y despedidas desde el 12 al 14. Vamos a ver la sinopsis. Pedro exhorta a los ancianos a cuidar el rebaño de Dios. A los jóvenes les recomienda sujetarse a los ancianos y resistir al diablo que anda buscando a quien destruir. Se despide de todos, no sin antes recomendarles mantenerse firmes en la gracia recibida. Vamos a ver 5 preguntas para que puedan desarrollar del capítulo 5. Primero, ¿cuál fue el puesto que ocupaba Pedro? ¿Cuál fue el puesto que ocupaba Pedro? 2. ¿Qué consejo les da Pedro a los ancianos? 2. ¿Qué consejo les da Pedro a los ancianos? 3. ¿Qué consejo les da a los jóvenes? ¿Qué consejo les da a los jóvenes? 4. ¿De qué manera muestra la figura del diablo? ¿De qué manera Pedro muestra la figura del diablo? 4. 5. ¿Qué hará Dios luego de que hayan sufrido? ¿Qué hará Dios luego de que hayan sufrido? Con este cuestionario, pues, damos por finalizado ya la primera epístola a Pedro y espero que les haya servido este estudio, que puedan utilizarlo en las lecciones, en las iglesias y en las congregaciones, compartan con los hermanos. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en la próxima lección ya con segunda de Pedro, que es breve, pero que vamos a estar estudiando y es muy interesante. Les agradezco y que Dios les bendiga.